es que me faltan las intersecciones. Por lo cual, para calcular la intersección, con el eje de las abscisas, habíamos dicho que en el eje de las abscisas siempre se cumplía lo mismo, que es 16. Dime 16. Que la abscisa siempre es 0. No se cumple eso. Acuérdense que lo que se está... Dime. ¿Qué preguntó? Es que se me cortó. Lo que estaba preguntando es que en el eje de las abscisas siempre ocurre lo mismo. Y entonces su compañero me dijo que lo que ocurría es que la abscisa siempre vale 0. Y no, eso no es. Lo que ocurre en el eje de las abscisas es que todos los puntos que están en el eje de las abscisas, todos estos puntos que están en el eje de las abscisas, cumplen con que aquí es un menos 7, por ejemplo, pero la ordenada es 0. Este punto a lo mejor es un menos 5,0. Este punto que está por acá pues puede ser un 2,0. Recuerden que el primero es la abscisa y el segundo es la ordenada. Entonces, en el eje de las abscisas, para entender la intersección con el eje de las abscisas, lo que se cumple siempre, acuérdense que esa es la característica como lugar geométrico, lo que siempre se cumple es que la ordenada es la que vale 0. Por lo tanto, si la ordenada vale 0, por lo que acabo de explicar, entonces para calcular el eje, para calcular la intersección, ¿qué es lo que debo de hacer? Dime 21. Podría ser que dijo que la ordenada vale 0, pero pues entonces la abscisa valdría x, ¿no? Porque pues puede ser cualquier punto de la recta. Lo que tú me estás diciendo es expresar el lugar geométrico. Y sí, me estás expresando el lugar geométrico como un punto. Perfecto. El punto Q, que te representa el eje de las abscisas, va a tener coordenadas x, 0. Pero lo que yo te estoy preguntando, eso que me contestas está bien y vale medio punto. Pero lo que yo te estoy preguntando es cuál es el concepto que voy a aplicar entonces. 24. Dime 24. ¿Sustituir? Ok, muy bien, voy a sustituir. Entonces déjale, pongo medio punto al 21. Y 24 me dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, aquí te cambio la de la semana 13 por un 1, porque tenías un 0. Ok, entonces el concepto que debo de aplicar es sustituir. Acuérdense que por lugar geométrico ya sabemos que se puede expresar a manera de interpretación, o sea, cuál es la característica, y se puede expresar a través de un punto. Obviamente este comportamiento me lleva a una forma general, que de hecho esta ya es la forma general, porque está igualada a 0. Entonces, ahí son varios conceptos que debo tener bien, no así como que a medias, ¿no? Porque no me sirve. O eres frío o eres caliente, pero no puede ser una parte intermedia. Tienes que estar bien ubicado. O bien, o sí o no. Bueno, entonces, como voy a realizar la sustitución, debo de buscar en cuál de todas me conviene más sustituir. Y obviamente de lo que tenemos aquí, porque acuérdense que ya el otro ejercicio se quedó hasta allá, pues donde puedo sustituir es aquí, que precisamente te da las características de lo que yo ya tengo como lugar geométrico. De hecho, acuérdense que ya habíamos obtenido, creo que no lo habíamos obtenido, bueno, no me acuerdo. Entonces el detalle es que ahí puedo sustituir por lo que me queda del ejercicio anterior, ¿no? Entonces lo que hacemos es escribir otra vez el menos, escribo una x, luego viene un menos 2 al cuadrado, un menos 2 elevado al cuadrado dividido entre 24, y luego tenemos un y más 3 más un y más 3 elevado al cuadrado dividido entre 8 igual con 1. Acuérdense que esa es la forma ordinaria, pero como dijimos que vamos a sustituir, entonces este valor de la y lo voy a sustituir y por lo tanto aquí vamos a tener un valor que es 0, porque estoy haciendo la sustitución. Entonces una vez hecha la sustitución, sabemos que ya lo que sigue es precisamente jerarquía de operaciones para saber cuál es la operación que voy a realizar primero. Me doy cuenta que la operación que debo de hacer primero es la que está entre los paréntesis, pero para poder hacer esa operación reviso que si son o no son términos semejantes. Como no son términos semejantes, entonces directamente voy a hacer el binomio al cuadrado. Ya sabemos que el binomio al cuadrado involucra leyes de los exponentes, definición de potencia y ley de los exponentes. Ya no lo voy a escribir
porque eso fue para que lo tuvieran bien entendido todo lo que se hace, ¿no? Ya, ahora sí, ya avanzamos de nivel, ya solamente escribo binomio al cuadrado. Y posteriormente me voy a dar cuenta también que por acá viene la definición de potencia. Pero entonces, una vez que ya vi por jerarquía de operaciones que lo primero que tenía que hacer es este cuadrado y este cuadrado, me doy entonces cuenta que la operación que sigue es una división. La división obviamente no la voy a poder hacer, pero luego me doy cuenta que tengo este denominador y este denominador y que hay una suma. Entonces, por ese orden de jerarquía de operaciones, entiendo entonces en este momento que lo que debo de aplicar va a ser una propiedad de la igualdad. Y voy a aplicar la propiedad de la igualdad por la única y sencilla razón que tengo denominadores. Entonces, cada vez que en una ecuación ustedes tengan denominadores, van a aplicar la propiedad de la igualdad. Y por lo cual, si aplican la propiedad de la igualdad, esa propiedad de la igualdad va a ser precisamente con el mínimo común múltiplo. ¿Alguien me dice cuál es el mínimo común múltiplo? 37. 37, dime 37. El mínimo común múltiplo es el número menor que es múltiplo de todos los números y que se están considerando en el cálculo. Muy bien, entonces ya con ese concepto 37 ya te puse un punto por eso, te doy la oportunidad a ti. Dime ahí en esa fracción número 37, dime cuál es el mínimo común múltiplo. El 8. Ok, ¿alguien más que me lo diga? ¿36 me dijiste o 26? 24. 26, dime 26. El 4. Oh, ¿el 4? No. Ok, ya, cambiamos de pregunta. Cambiamos de pregunta. Entonces, acuérdense que la pregunta una vez y si no, ya adiós. Entonces, el mínimo común múltiplo, como dijo su compañera, es el número menor que es múltiplo de los dos. Por lo tanto, si yo tengo el 24 y el 8, resulta que los dos tienen mitad. Aquí me da un 12, aquí me da un 4, los dos tienen mitad. Aquí es un 6, aquí es un 2, los dos tienen mitad. Aquí es un 3 y aquí es un 1. Y nada más uno tiene tercera y ya está el 3. Por lo tanto, si multiplico este por este, me da 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24. Eso quiere decir que el mínimo común múltiplo es 24. O sea, piensen en múltiplo. Múltiplo quiere decir un número grande. Por eso nada más de verse, ustedes saben que este número grande puede ser el mínimo común múltiplo. ¿Cómo lo corroboran? Si el 24 se puede dividir entre 8, quiere decir que efectivamente el número más grande es el mínimo común múltiplo. Los que me dijeron que era 4, que era 8, ahí nada más hay que conceptualizar adecuadamente. Si no se acuerdan del concepto, pues háganlo. Acuérdense que este procedimiento, ¿cómo se llama? 32. Dime 32. Mínimo común múltiplo. No se llama mínimo común múltiplo. 26. Acuérdense que ese procedimiento se llama calcular factores primos. Entonces, si yo sé calcular factores primos, pues voy a poder calcular el mínimo común múltiplo. Dime 9. ¿Qué pasó 9? Es el máximo mínimo común múltiplo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque el 21. máximo común divisor, ese es para factorizar. Y el máximo común divisor es utilizando los números que dividen a los dos. O sea, el 2 y el 2. Si divide a los dos, entonces el máximo común divisor es 8. Pero ese se utiliza para factorizar. Dime 21. Aquí no vamos a aplicar ley suma. Pues es que no sé si se escuchará un poco tonto, pero pues no sé si el 0 más 3 lleva ley de suma, ¿no? Pero pues daría 3. Ajá, el detalle es esa. Es que en realidad no estás haciendo una suma. Como no vas a hacer una suma, pues no aplicas la ley de la suma. ¿Por qué? Porque no se la suma. Porque nada es nada, ¿no? Y nada, o sea, no tiene sentido pensar en quitárselo a alguien o ponérselo a alguien. Si aquí fuera una resta, pues entonces entenderíamos que es un número negativo. Pero este 0 en realidad no hace nada. Por eso no viene involucrada la ley de la suma. ¿Sale bien? Ok. Sí. Entonces, de aquí lo que hacemos es multiplicar por el mínimo común múltiplo, que es 24, y obviamente que es 24. Ahora bien, fíjense cómo los conceptos yo los fui poniendo de acuerdo a lo que me daba cuenta que debía de hacer. Así que vamos a comenzarle. Por jerarquía de operaciones, ya ahora que voy a hacer la operación, me doy cuenta que primero este 24 tiene que multiplicar al numerador, pero tiene la misma jerarquía con el denominador. Por lo tanto, como tiene la misma jerarquía y me acabo de dar cuenta que también necesitamos agregar ley de los signos, porque ahí hay un signo negativo, entonces lo primero que yo hago es la división. Si yo hago la división, eso quiere decir que esta división me da 1. Y al darme 1, es el 1 que va a multiplicar al menos, obviamente ya fue por ley de los signos, es el menos, pero entonces este menos 1 va a multiplicar al resultado de este binomio. Y ese binomio ustedes ya saben cuál es.
Por lo tanto, va a ocurrir que el resultado primeramente es un x cuadrada, pero como está multiplicado por el menos, va a ser un menos x cuadrada. El siguiente número es menos el doble producto del primero por el segundo, pero como está multiplicado por un menos al principio, resulta que entonces este va a ser positivo. Y el último va a ser un más el cuadrado del segundo, y sabemos que ese más es 4, pero como está multiplicado por un menos, entonces ya no es más 4, sino es un menos 4. Y ya tengo entonces el resultado de la primera aplicación, considerando que entonces también, qué bueno que me di cuenta, hay que agregar la propiedad distributiva, porque precisamente la propiedad distributiva es la que acabo de realizar, ¿no? No lo había escrito como concepto, pero pues me doy cuenta que también es necesaria, propiedad distributiva. Y entonces me voy al siguiente. Fíjense cómo por jerarquía de operaciones es más por más me da más. Eso quiere decir que más y que todos los demás me van a dar tal cual es el número y no hay tanto pleito, ¿no? Luego, me doy cuenta que hay una multiplicación del 24 por ese paréntesis. Pero este 24 también está siendo dividido por el 8. Por lo tanto, en lugar de multiplicar, lo primero que hago es la división. Y si divido este 24 entre este 8, me va a dar 3. Ya habíamos dicho que el resultado es positivo. Entonces me va a dar un 3 que va a ser multiplicado por esta potencia. Pero esa potencia me da 9. Multiplicado por el 3, pues ya me dio el 27. Y en el miembro derecho tengo un 24, que simplemente es la multiplicación. Acuérdense que todo lo que deben de hacer ustedes debe estar justificado por todos los conceptos. O sea, no nada más es hacer las operaciones por hacerlas, sino entender por qué se están haciendo, ¿no? Y obviamente con esa conceptualización ustedes no van a tener ningún problema en todos los cursos que siguen. Si no conceptualizan bien, siempre van a tener problemas, ¿no? Siempre. El mayor índice de reprobados en todas las materias es porque no se acuerdan bien de todo lo que es álgebra. Y precisamente todo lo que hemos estado viendo es para que ya no tengan conflictos con aritmética y con álgebra, ¿no? Bueno, entonces les sigo. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya no hay... no, mejor les sigo aquí abajo. No hay mucho que hacer porque ya sabemos que este de aquí, pregunto, ¿es un lugar geométrico? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 26, Dime, no, 24. 26, dime. Porque falta la Y. No, esa no es la razón. Ok, bueno, 24. sale. No, pero- No es un lugar geométrico por la única y sencilla razón que no estamos calculando una gráfica. Lo que estoy haciendo es calcular la intersección con el eje de las abscisas. Y como la intersección, lo único que voy a buscar van a ser puntos. Por eso aquí no puedo poner el concepto de forma general, porque no voy a calcular un lugar geométrico. Entonces, debido a esa razón, lo que pensamos solamente es, obviamente, jerarquía de operaciones. ¿Cuál voy a hacer primero? Me doy cuenta que efectivamente aquí hay una operación, porque ya vi que que los términos que están no son términos semejantes. Y entonces aquí vamos a aplicar la ley de la resta, pero como resulta que este debe ser positivo, entonces va a mandarse para allá. Por lo tanto viene una operación inversa, pero resulta que como este es negativo y va a quedar positivo del lado derecho, entonces no lo puedo dejar ahí, sino entonces viene una propiedad reflexiva para que lo escriba en el otro miembro, en el miembro izquierdo, perdón. Y obviamente este resultado que va a ser positivo, cuando lo mande para allá, va a ser negativo y se va a mantener todavía lo de la ley de la resta. Entonces con esos conceptos ya barro todo. Y me queda un x cuadrada menos 4x. Acuérdense que estoy haciendo todo hacia el miembro derecho y ya luego lo regreso al miembro izquierdo por propiedad reflexiva. Bueno, no lo regreso, lo intercambio, ¿no? Y dejen escribir bien el 4x porque se ve muy feo. Menos 4x y dijimos que aquí me da 23 positivo, pero cuando queda por acá, entonces me queda un menos 23 debido a la ley de la... no, perdón, menos 1. A menos 23, queda más 1, por lo de la ley de la resta, igual con 0. Entonces de aquí me doy cuenta que esta es una ecuación, y en esa ecuación lo que voy a calcular precisamente van a ser las intersecciones con el eje de las abscisas. Esto no es un lugar geométrico. Si fuera un lugar geométrico, pues estaríamos diciendo que, pregunto, ¿este lugar geométrico pudiera ser una parábola? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 36. Dime 36. Según yo no, porque le faltan términos a esa ecuación, ¿no? ¿Cuál término le faltaría? El
cuadrático de la abscisa, digo, Ay. de las ordenadas. Ok, te voy a poner medio punto porque efectivamente le falta un término, pero no le falta el cuadrático de las ordenadas, porque si fuera el cuadrático de las ordenadas, estaríamos hablando que con un cuadrado en las ordenadas ya puede ser circunferencia o puede ser hipérbola. Y no, yo pregunté a parábola. Y entonces si pregunta en parábola, lo que le falta para que esto sea una parábola es que hubiese una y. Acuérdense que en la parábola hay un término cuadrático y un término lineal. Pero si tú me dices un término cuadrático, ya estamos hablando de hipérbola, de circunferencia o de elipse. En parábola, acuérdate que hay un cuadrático y hay uno lineal. Que eso ya es conceptualizar todo lo que ya sabemos hasta ahorita, ¿no? O sea, acuérdense que se tienen que saber bien las cosas, no es a medias, ¿no? Y no es virtuosismo, como decía algún docente. Simplemente es lo que debes de saber. Bueno, voy a pausar el recordar fórmula general. Esa era la que te enseñaron en la secundaria, que le decían fórmula del chicharronero, porque hasta el que vendía chicharrones en la esquina lo podía saber. Y aquí estamos hablando de forma. Forma es utilizada como respuesta con los lugares geométricos. Pero este no va a ser un lugar geométrico. ¿Por qué no es un lugar geométrico? Porque esta está partiendo que tú quieres conocer la intersección con el eje de las abscisas. Por lo tanto, no te interesa toda la gráfica. Lo que te interesa es única y exclusivamente los puntos donde se va a intersectar con el eje de las abscisas. Ya, en este caso, si tú te das cuenta, lo que te interesaría es este punto, porque este es el único punto que pudiera ser que está intersectado con el eje de las abscisas, el cual no estoy seguro que sea o que no sea, ¿no? Por eso hay que verificarlo. Si tú observas, la intersección con el eje de las ordenadas cambia, porque aquí sí se ve que son dos puntos. Pero lo que yo vi en mi gráfica, por lo que construimos la clase pasada, pues se ve que esta rama de la hipérbola, esa jamás va a tocar al eje de las abscisas. Sin embargo, esta que está aquí, a lo mejor sí la toca. No estoy tan seguro, simplemente vamos a verificarlo. ¿Sale bien? Bueno, Ok. entonces vamos con la siguiente parte. Por lo tanto, si yo tengo esa ecuación, resulta que esa ecuación, pues tengo que hacer algo que es el objetivo, que es completar el trinomio cuadrado perfecto. Acuérdense que el objetivo simplemente es tener el objetivo claro y hasta ahí, ¿no? Y para completar el trinomio cuadrado perfecto, sabemos que lo que utilizamos es este numerito. Por lo tanto, si utilizo ese número, lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado, sabemos que siempre es entre 2 al cuadrado, y por lo tanto 4 entre 2 me da 2, elevado al cuadrado es 4. Y entonces entendemos que a esta x cuadrada menos 4x voy a completar el trinomio cuadrado perfecto precisamente con ese número que acabo de calcular. Y ese número que acabo de calcular, como lo dije hace un momento, es el más 4. Obviamente sabemos que este 1 no me está sirviendo para completar el trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto necesito aplicar aquí operación inversa para que con esa operación inversa ese número pues no esté causando como que algún ruido, alguna situación que me haga dudar, ¿no? Entonces por operación inversa sabemos que es un menos 1, pero entonces vamos al concepto de propiedad de la igualdad. Y propiedad de la igualdad menciona que es la misma operación que haces en el miembro izquierdo y la misma que vas a hacer en el miembro derecho. Por lo tanto, como aquí nada más es una suma, acuérdense que no hay nada que esté multiplicando. 13, dime. Ya me confundí. Dime. ¿Por qué menos 1? Por la operación inversa. Acuérdate que tú completaste con 4. Entonces este 4 es el que estás agregando. Pero si tú ves en la ecuación que tenías anteriormente, aquí hay un más 1. Por eso ese más 1 no te sirve para tener el trinomio cuadrado perfecto. Esa es la razón por la cual el menos 1 lo quitas del miembro izquierdo y por operación inversa lo escribes en el miembro derecho. Por eso está el menos 1. ¿Sale bien? Bueno, entonces resulta que por propiedad de la igualdad, acuérdense que la misma operación que hago en el miembro izquierdo es la misma operación que hago en el miembro derecho. Ese sí es un concepto, la propiedad de la igualdad. El objetivo de completar el trinomio solamente acaba hasta aquí, ¿no? Y por propiedad de la igualdad necesito hacer la misma operación. Ayer, creo que sí fue ayer o antier, alguien dijo, es que completar el trinomio cuadrado perfecto es agregar en los dos miembros. Y le dije, no, no es agregar. Completar solamente es completa el trinomio. Ya, lo completaste.
Pero ahora debes de verificar que se cumpla la propiedad de la igualdad. Por eso aquí venía el asunto, que en la hipérbola ya ven que no solamente se agrega el 4 y se agrega el 4. Así como decían con completar el trinomio cuadrado perfecto. Muchos les enseñaron, completar el trinomio cuadrado perfecto es agrega del lado izquierdo y agrega del lado derecho. No, eso es mentira. ¿Por qué? Porque completar solamente está referido al trinomio. Y ya que completaste, entonces ahora sí verifica la propiedad de la igualdad para que estés seguro que la operación es suma. Si ustedes se dan cuenta, pues sí, la operación es suma, pero en el caso que hubiese un 3, pues aquí la suma no es de 4, sino la suma es de 12. O si fuera sido una elipse, un hipérbolo, perdón, donde aquí hubiese habido un menos 3, pues en lugar de sumar 4 tendrían que restar 12. Pero todo depende de los resultados que tengan, ¿no? La conceptualización es la misma, lo único que cambia es en dónde lo voy a aplicar. Ahora bien, ya que hice eso, sabemos que lo que se debe de hacer es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y si ustedes van a factorizar al trinomio cuadrado perfecto, ya habíamos dicho que necesito escribir un binomio al cuadrado. Eso va a ser siempre, porque precisamente la factorización del trinomio cuadrado perfecto va a dar por resultado un binomio al cuadrado. Habíamos repetido y mencionado que el primer término va a ser la raíz cuadrada del primer término cuadrático y el segundo término va a ser la raíz cuadrada del término independiente. Por eso aquí va una x, aquí va un 2 y por último el signo de la operación de este binomio va a ser la que tenga el signo del término lineal. Por eso aquí va un menos y con eso me doy cuenta que en el miembro izquierdo, cuando yo lo observo, miembro derecho, cuando yo lo observo, pues lo único que debo de hacer es la respectiva ley de la resta. Aquí vamos a hacer la ley de la resta. Y al hacer la ley de la resta, sabemos que se hace la resta de los dos números y se deja el signo que predomina. Y entonces, para poder resolver la ecuación, para poder calcular el valor de la incógnita, vamos a realizar solamente operaciones inversas. Sabemos que aquí hay un cuadrado. La operación inversa a un cuadrado es una raíz del número que está en el miembro derecho, pero sabemos que las raíces todas tienen dos valores, que es el más menos. Y luego vamos entonces la operación resta, la operación inversa es una suma. Sabemos que este más no se escribe porque está al principio y de aquí ya sabemos que este es x1,2. Ahora bien, ¿está bien dicho x1,2 o no? ¿Sí? ¿Por qué? No, ¿por qué? Dime 34. Según yo, pues no estamos calculando un lugar geométrico, entonces solo sería un punto y no hay un 1,2. Entonces, ¿qué escribo? 7. Te sigo contigo 34. Se escribe solo la X. Ok, va que va. Bueno, entonces te pongo medio punto porque más o menos estuvo bien la contestación, en la participación de la 11 y te la dejo y te agrego el medio punto. Bueno, profesor, soy 34. Por eso, se le puse al 34. Sí, 34. 11, perdón. Sí, sigue 34. Ah, es que en la semana 11. En la semana 11 fue donde hice la adecuación de tu medio punto. A eso me refiero. Bueno, entonces, aquí lo que... Dime. Y X sería igual a H, ¿no? O bueno, no sé, esa es mi duda. Ok, vamos a revisarlo. Acuérdense que hay que ver el concepto, ¿no? Acuérdense que la H es la abscisa del centro. Vamos a ver esta abscisa, porque dijo su compañera, ¿no? Va a ser un punto, ok, va a ser un punto. Entonces, si ustedes se acuerdan, estoy buscando la intersección con el eje de las abscisas. En otras palabras, no puede ser H porque H ya la conocíamos por acá y H era de coordenadas 2,3. Entonces, no siempre va a ser todo igual. Ahí es donde deben de tener bien claro el concepto de lo que están haciendo. O sea, no se me pierdan en tantas situaciones que estoy haciendo, ¿no? Imagínense un mecánico cuando desarma un motor y que tiene todas las piezas regadas, pues ahora cómo lo rearmo, ¿no? Hay que llevar un orden, pero hay que tener bien claro dónde va cada situación. Peor tantito si estoy haciendo una operación a cráneo abierto, ¿no? Una neurocirugía. Ahí es otra situación más grave, ¿no? Entonces hay que aprender a ser ordenados y no perderse. Siempre deben de estar bien ubicados lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. No solamente súbanse al auto y ya estuvo, ¿no? Bueno, haciendo la adecuación que les mencionaba, como son los puntos de intersección, entonces resulta que voy a tener una abscisa del primer punto de intersección que le podemos llamar punto A.
pudo haber sido C, D, X, que diga H, I, J, etcétera, ¿no? Entonces, esa abscisa, yo sé que va a ser 2 más la raíz cuadrada de 3, pero también va a haber una abscisa para otro punto de intersección que va a ser el punto B. Y esa abscisa del punto B, entonces, disculpen, va a ser una abscisa del punto B, que esa abscisa va a ser 2, menos 3, pero menos raíz de 3. Ahora díganme, ¿ustedes pudieran decirme cuáles son las coordenadas del punto A y cuáles son las coordenadas del punto B? Uno. 34. 30, ¿dijiste 21 primero o escuché mal? Dije, uno, dije, Ah, dime uno. Sí. sí se podría calcular. ¿Y cuáles son? ¿O cómo le haces? 39. Sacando la 31, raíz 31. de 3. ¿Sacando la raíz de 3? No, no es la respuesta. 31. Bueno, 34. entonces fíjense cómo aquí 31. ya habíamos mencionado desde el principio que era la intersección con el eje de las abscisas y por lo tanto ya sabían ustedes que la ordenada era 0. Entonces, debido a eso, yo ya me sé las coordenadas y la coordenada del punto A es que esta es 2 más raíz de 3, 0, porque desde el principio ya habíamos mencionado que en la intersección al eje de las abscisas era porque la ordenada siempre era 0. También me dijo su compañero que se podía representar como un punto, ¿no? Pero no me interesaba el punto, me interesaba solamente que la ordenada es 0. Por eso ya sé la coordenada. Y la otra coordenada es 2 menos raíz de 3, 0. Entonces, acuérdense que ya voy a estar haciendo preguntas y el primero que me diga si me la contesta mal, ya se perdió la oportunidad y me voy a la siguiente pregunta. Ya no le voy a dar la palabra a las siguientes personas. Por eso cuando estén seguros, pues díganmelo, ¿no? Vamos a aclarar la situación que dijo su compañero. Su compañero me decía que hacía falta calcular la raíz de 3. La raíz de 3 ya sabemos que es 1, multiplicado por sí mismo sobre esto, punto decimal, le pongo 2 ceros, luego duplico, luego qué número, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que habíamos dicho que una raíz me implicaba la expresión decimal y jamás vamos a dar como resultado expresiones decimales. En la clase pasada estuve medio calculando la expresión decimal, pero no era para dar un resultado. Era simplemente para saber más o menos por dónde estaba la gráfica. Si era menos 6.8, menos 3.5, menos 2.4, etcétera. Pero no era para dar el resultado. Por eso no, nunca hacemos el cálculo de las raíces, ¿no? Para que lo vayan teniendo así bien claro. Y que obviamente es algo que me gusta hacer porque yo lo veo con mi hija, ¿no? Mi hija cuando tiene en sus manos la calculadora y empieza a hacer operaciones dice, wow, papá, mira, me dio esto. Y le digo, sí, bebé, pero lo vemos como juego, no lo vemos como una herramienta, porque ella sabe que sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en segundo de primaria las debe de hacer o mentalmente o las tiene que hacer con el procedimiento que les enseñaron. Pero la calculadora para nada se utiliza en la primaria. Obvio, algunas personas sí la utilizan, pero pues porque no quieren explicar cuáles son los conceptos asociados. Ayer que estaba explicando raíz cuadrada, se dieron cuenta que en la raíz cuadrada había un montón de conceptos a aplicar. Y entonces dijeron, pues ahora entiendo por qué no me lo enseñó mi maestro, ¿no? Bueno, ahora bien, si ustedes ven estos puntos, resulta que en el esquema que yo hice y que está por acá arriba, en el esquema yo jamás dije o jamás dibujé que iba a tocar al eje de las abscisas. Si se dan cuenta, aquí está como que por arriba del eje de las abscisas. Ahora me doy cuenta que sí lo debía de tocar y en 2 puntos. Por lo tanto, como este es un esquema, no pasa nada, que se quede así el esquema, pero entiendan que sí hay 2 puntos donde cruza el eje de las abscisas, que debe ser por aquí y por aquí. Eso quiere decir que está el eje de las abscisas, y que la hipérbola debió de haber hecho esto, para tener 2 puntos y quedar un pedacito abajo, ¿no? Que eso yo no lo había visto en mi esquema original, pero pues está bien, ¿no? No hay ningún problema. Ya sé que sí existen esos puntos. Ahora bien, me voy con las intersecciones, que era la otra parte que me faltaba, y ahora voy a calcular las intersecciones con el eje de las ordenadas. Y en el eje de las ordenadas, ¿qué es lo que pasa siempre? 24. Viene 24. Que la abscisa va a ser 0. Ok, la abscisa siempre es 0. Y eso es lo que me va a servir para posteriormente hacer los cálculos adecuados. Entonces aquí le ponemos 2. Ok. Y como dijo su compañera,
lo que va a ocurrir es que la abscisa siempre va a ser 0. Sabemos que no me interesa ubicarlo como lugar geométrico porque pues no tiene sentido ubicarlo, ¿no? Ya sé que sí se puede hacer, pero ahorita no tiene sentido a menos que tuviera que calcular la distancia entre dos puntos y eso ya es propiamente del lugar geométrico. Sabemos que el concepto es sustituir, entonces lo que voy a escribir, bueno, primero voy a escribir la forma ordinaria. La forma ordinaria sabemos que es x menos 2 al cuadrado, que aquí tiene un signo negativo. Luego aquí tiene un y más 3 al cuadrado sobre un 8 igual con 1. Y habíamos dicho que como se va a sustituir, entonces esta x ahora va a tener un valor de 0. Acuérdense que primero escribí la forma ordinaria para que vieran dónde está la sustitución, ¿no? Esto se puede hacer aquí en la aplicación porque puedo estar borrando, regresándome y moviendo, ¿no? Ahora sí, ya que tengo eso, pues resulta que todos los conceptos que utilicé para el anterior, pues voy a hacer lo mismo. Otra vez, lo voy a transcribir. Necesito jerarquía de operaciones. Ya vimos que aquí en jerarquía de operaciones lo primero que veo es la definición de potencia. Y en esa definición de potencia me doy cuenta que voy a utilizar la ley de los signos porque se va a multiplicar por sí mismo un signo 2 veces. Luego resulta que aquí entonces viene ahora sí revisar lo de términos semejantes. Y en esos términos semejantes me doy cuenta que lo que hay que aplicar es el binomio al cuadrado. Ya sabemos que el binomio involucra la ley de los exponentes, definición de potencia y ley de los signos, que ya habíamos dicho que no le iba a escribir. Ya vamos a ir redondeando eso, ¿no? Posteriormente, por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que ahí hay una suma. Por lo tanto, va a haber una suma de números racionales. Pero entonces es cuando aplico la propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad habíamos dicho que se realiza con el mínimo común múltiplo. Y como es lo mismo, pues sabemos que el mínimo común múltiplo... Ay, perdón, era corchete. Me equivoqué. Aquí es corchete. Aquí sí es paréntesis. Y es por un 24 por las mismas situaciones que ya habíamos dicho. Y... 34. Dime, 34. Entonces, en la sustitución de la intersección de las abscisas, también donde se está multiplicando el 1 por el 24 sería corchete, ¿verdad? ¿Aquí en este? No, Ajá. de hecho ahí me equivoqué. Porque aquí no es corchete, aquí debe de ser debe ser paréntesis redondo. Por el sí, uso de perdón, los símbolos, ¿no? Ujú. ¿Qué número me dijiste? 34. Ok, está bien. Está bien que me lo dijiste porque de alguna manera dejaste ver la imprecisión. Que quizás no es muy fuerte, ¿no? Pero acuérdense que eso se llama formalismo. Ustedes tienen que ser formales. Y no estoy diciendo que todos los días estén de traje y peinado súper cool, ¿no? O sea, simplemente compórtense y que su carta de presentación sea su forma de ser en todos los lugares. Porque si no los van a catalogar y eso es feo, ¿no? Insisto, o sea, ahorita en la vocacional es donde se hacen las mayores amistades. Y te vas a dar cuenta con quién puedes contar cuando tengas un buen trabajo y quieras llamar a alguien de tus compañeros a trabajar. Obviamente no vas a llamar a tus cuates, vas a llamar a las personas que tú sabes que son responsables y trabajadoras, porque de eso depende el buen funcionamiento de una empresa, de una operación, de una industria, de lo que sea, ¿no? Por eso váyanse presentando adecuadamente, como debe de ser, ¿no? Con toda formalidad, con todo trabajo, con todo compromiso, no con relajo, con llamar la atención, con querer ser el más guapo, la más guapa o la más popular. No, eso no me sirve de nada, me sirve lo profesional. Pues le comienzo a hacer, obviamente, jerarquía de operaciones. Saben que por leyes de los signos, el primer resultado me va a dar negativo. Y una vez que es negativo, resulta que este 24 va a multiplicar este numerador. Pero por jerarquía de operaciones, como hay una división, puedo hacer primero la división. Por lo tanto, el resultado me da la unidad. Y al darme la unidad, tengo que multiplicarlo por esta definición de potencia. Aquí me va a dar un 4 positivo por leyes de los signos y por definición de potencia. Y el 4 por el 1 me da por resultado un 4. Fíjense cómo el resultado está quedando muy simple comparado con lo que se ve aquí. Por eso es importante entender los conceptos. Luego, continuando con propiedad distributiva, que otra vez se me olvidó escribirla. Aquí me falta escribir propiedad distributiva. Con esa propiedad distributiva, entonces resulta que este 24, bueno, primero por signos, sabemos que es un signo positivo, ¿no? Pero este signo positivo va a multiplicar a todo el binomio. Como va a multiplicar a todo el binomio, quiere decir que los signos se van a mantener. Eso quiere decir entonces que este 24 entre este 8 me da un 3. Pero ese 3 va a multiplicar al resultado de todo el binomio.
Por lo tanto, si elevo el binomio al cuadrado, el primer término al cuadrado me da una y cuadrada, pero por el 3 que les acabo de explicar es un 3y cuadrada. Luego viene más el doble producto del primero por el segundo, que me da un 6y, pero como ese 6 está siendo multiplicado por el 3 que les acabo de mencionar, ya no es un 6, sino este es un 18. Y por último, este 3 al cuadrado es un 9, pero por el otro 3 que acabamos de mencionar, resulta que tengo un 27, que fue algo similar a lo que ocurrió en la otra, ¿no? Más 27, y esto es igual. Acá sabemos que hay una multiplicación y pues nada más es el 24. Profesor, Dime, 21. 37. ¿Por qué Dime puso 21. Primero dime 21. ¿Qué Dijo pasó? 27, ¿no? Y puso 24. Ah, sí es cierto. Ja, Sí, eso le iba a decir. ok, si me hubieras dicho tu número de lista, te hubiera puesto participación. Sí, Pero le dije, pues... profe. No me dijiste. Bueno, dime, ¿qué número de lista me dijiste? 37. Ok, entonces se lo pongo al 37 y se lo pongo al 21. ¿Va Profesor. que va? Dime. ¿De dónde sacó el 18Y? Ahí voy. Deja nada más poner las participaciones y no se me pierde. También dijimos que al 21. Ahí voy, ¿eh? Ay, aquí. Entonces vamos a mejorar un poquito ahorita lo que me dijo su compañera, ¿eh? ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿O por qué puse? ¿Cómo me preguntaste? Ajá, ¿de dónde sale el 18Y? Ok, ¿de dónde salió? Bueno, esto va a ser como de chiste, pero es una verdad, ¿eh? Para que yo salga tengo que salir de una habitación, tengo que salir de un lugar o tengo de atravesar una puerta. Entonces no salió de ningún lado. Es como se obtuvo. Simplemente es para que vayan entendiendo que en su manera de hablar muchas personas la pudieran catalogar. Ahorita no es el caso. Estamos aprendiendo todos. Porque muchos decimos eso. ¿De dónde salió? No, no salió de ningún lado. ¿Cómo se obtuvo? Ok, ¿cómo se obtuvo? Pues acuérdense que va a ser debido a que la jerarquía de operaciones me dice cuál operación hago primero. ¿Cuál es la que hago primero? Pues obviamente hay que hacer el binomio al cuadrado. Pero también vas a hacer la propiedad distributiva. Si tú combinas esas dos, haciendo primero una y después la otra, o las dos a la vez si lo quieres ver así, entonces este 24 con este 8 te da por resultado un 3. Este 24 con este 8, el resultado es un 3, que va a multiplicar al resultado de tu binomio. ¿Cuál es el resultado de tu binomio? Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero como lo estamos haciendo todo de jalón, por eso me da el 3y cuadrada, por eso me da el 6 por 3, 18, que era el que me preguntabas, y por eso me da el 3 por 9, 27, que fue el que me dijeron que había cometido una imprecisión, que dije 27 y escribí 24. Pero estamos haciendo todo a la par. ¿Por qué lo puedes hacer? Pues porque ya están grandecitos, ya lo pueden hacer, no son todavía pequeñitos de la secundaria, donde me costaba trabajo. Ahorita ya hay que empezar a aplicar todos los conceptos. ¿Cuesta trabajo? Sí. Poco a poco hay que lograrlo. Por eso es la clase, para que vayan viéndolo. Dime. ¿Y de dónde obtuvo el 6Y? El 6y, porque acuérdate que cuando tú tienes un binomio al cuadrado, sabemos, eso lo vimos desde parábola, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Entonces si tú multiplicas la y por 3, te va a dar 3y, pero como sabes que es el doble producto, por eso te da el 6y, y ese 6 por el 3 pues ya te da el 18. ¿Sale bien? Sí, gracias. Ok, va que va. Pregúntame cualquier cosa, ¿eh? Acuérdense que aquí no hay pena, ni chevearme, ni nada. Simplemente tengo esta mal conceptualización, te la aclaro. ¿Por qué es necesario que se las aclare? Porque solamente así van a poder salir adelante en todo. Y lo que me interesa es que todos aprendan, no nada más algunos. Quienes no van a aprender, los que no me pregunten y los que no quieran. Bueno, de aquí sabemos que no vamos a utilizar el concepto de forma general porque esto no es un lugar geométrico. Ya habíamos explicado por qué. Y por lo tanto, simplemente comenzamos con una operación. No es cierto, disculpen. Una jerarquía de operaciones. En la jerarquía de operaciones veo que este menos con este se va a hacer la respectiva ley de la resta. Y en esa ley de la resta, pues obviamente todo lo demás tiene que ver con términos semejantes para saber si sí se puede o no se puede. Y obviamente con una operación inversa, porque resulta que este 24 yo lo quiero con todos los demás, debido a que ya el 3y cuadrada es positivo. Y precisamente quiero a los términos cuadráticos positivos en el miembro izquierdo. Por lo tanto, el 3y cuadrada sigue siendo tal cual. 24. ¿20 qué me dijiste? No 24. Dime 24.
Ay, no, pero le iba a comentar respecto a la ley, pero ya vi que ya la colocó. Ok, va que va. Ya la escribí, no la coloqué porque colocar es un objeto. Escribir sí es la acción, ¿no? Y disculpen que sea tan repetitivo, pero de veras, o sea, si ustedes se expresan bien en sus entrevistas de trabajo, va a ser súper padre, porque los van a aceptar. Pero si no utilizan las palabras como las debe de utilizar el lenguaje español, van a estar de trabajo en trabajo y van a decir, pero ¿por qué no me aceptan? ¿Por qué no me aceptan? Si soy muy bueno. Pues sí, pero también tu forma de expresarte cuenta. Por eso les decía, no vean programas de chistes, ya jamás véanlo. Ya no vean programas cómicos que les hacen pensar en doble sentido. Ya no vean, no sé, tanta, disculpen, ¿no? Basura que hay en la televisión. Hace muchos años, resulta que pues debo de hacer precisamente la ley de la resta. Sabemos que aquí entonces me queda un 23 positivo, pero con que va a ser la operación inversa y que también va a ser ley de la resta, me va a quedar un -1 igual con 0. Bueno, entonces de aquí sabemos que el objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto. Pero para poder lograr ese objetivo, antes yo debo de asegurar, porque si no, no se puede, o sea, esto es a fuerzas, se debe de asegurar que el coeficiente del término cuadrático, ¿qué fue que quedó ahí? Del término cuadrático debe ser 1. Debe ser 1. Y si ustedes se dan cuenta, aquí el coeficiente del término cuadrático no es 1. Por lo tanto, como yo voy a tener este objetivo basándome en esa situación, antes necesito aplicar un concepto. Y el concepto que voy a aplicar es el de simplificar la ecuación. Y si voy a simplificar la ecuación, entonces debo de dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número para lograr el objetivo, que es que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Por eso divido entre 3 y divido entre 3. Una vez ya dividido entre 3, ahora sí ya puedo cumplir con el objetivo, que es que el coeficiente del término cuadrático sea la unidad. Y entonces, ahora sí, sabiendo que esto es una ecuación, aquí le borro un 3. Dime, 31. ¿Qué pasó? Y tengo una duda. Dime. Vi que la otra, bueno, no sé, dice que si alguno de esos números no se podía dividir entre números, Ujú. no podíamos simplificar la ecuación. Pero si está entre, bueno, el 1, sí se puede. Ajá, pero acuérdate que aquí estoy solamente expresando el número racional. O sea, propiamente no estoy haciendo la división. Porque si hago la división, pues ya sabemos que me da una expresión decimal, ¿no? Pero el simplificar la ecuación siempre es dividir entre miembro izquierdo y miembro derecho entre un número. A veces el objetivo es muy específico y debes de cumplir el objetivo. Por eso, si tú te acuerdas, cuando estábamos en forma simétrica y decíamos que 2x más 3y igual a 5, y te decía en forma simétrica, tienes que dividir simplificando la ecuación, pero el objetivo es igualar a 1. Por eso dividías entre 5, no dividía entre el 2 o entre el 3. Y obviamente aquí te quedaban 2 quintos y a ti quedaban 3 quintos, que posteriormente simplificabas la ecuación y te llevaba a números racionales en la ordenada al origen y la abscisa al origen. Pero eso ya lo habíamos visto desde allá. O sea, no siempre te va a dar un número entero cuando tú simplifiques la ecuación. ¿Sale bien? Ok, va que va. Entonces, ahora 21. sí. Dime 21. Yo tenía una duda, ¿no podemos aplicar una operación inversa para cambiar el 1 del otro lado y que quede, bueno, está el 0 y que quede más 1? Y a partir de ahí pues ya completamos el trinomio cuadrado perfecto del 18y. Eso lo voy a hacer en el siguiente paso. Sí, eso lo voy a hacer ahorita. Lo que quería mostrarles es que lo importante es que como tu objetivo es completar el trinomio cuadrado perfecto, ese objetivo también debe estar basado en que el coeficiente del término cuadrático debe ser 1. Por eso, cuando tú tienes bien claro el objetivo, sabes que lo primero que debes de hacer es simplificar la ecuación, no la operación inversa. Lo importante es simplificar la ecuación. ¿Por qué simplificar la ecuación? Porque este término cuadrático debe tener coeficiente 1. Ahí viene lo más importante y hacer primero una cosa y luego la otra. Obviamente hay que hacer operación inversa, ¿no? Pero todavía no es el momento. Ahorita lo hacemos. ¿Sale bien? Entonces, el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto, acuérdense que lo voy a hacer con el 6. A este 6 lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Por lo tanto, ya sé que es un 9. Por lo cual, yo voy a escribir aquí un y cuadrada
esto que estamos viendo es de álgebra, pero se lo estoy explicando porque sé que hay muchos que tienen deficiencias en álgebra. Entonces aquí le agrego un 9 para que quede completo el trinomio cuadrado perfecto. Ahora sí me voy con la operación inversa. Y con la operación inversa, entonces yo sé que aquí voy a tener un positivo que es un tercio. Y me voy a la propiedad de la igualdad. Dime 7. No, nada, le iba a decir de eso. Ok, me voy a la propiedad de la igualdad. Y acuérdense que voy explicando y voy agregando paso por paso, ¿no? Pero propiedad de la igualdad me dice que voy a agregar un 9. Pero como ya me di cuenta que aquí son tercios, entonces en lugar de agregar un 9, perdón, de hacer la misma operación en ambos miembros, entonces también voy a expresar en números racionales. Y si voy a expresar en números racionales, resulta que este 9, pues ya sé que para que me quede un número racional lo puedo poner como 9,1, pero también lo puedo expresar como 27 tercios, porque 27 entre 3 me da el 9 y es precisamente este 9, ¿no? Es una manera de verlo. Ya sé que quiero multiplicar el 3 por el 9 que me da el 27, o que comprueben con una división que el 27 entre 3 es el mismo 9 que estoy sumando por la propiedad de la igualdad. Y entonces ahora sí me voy al siguiente paso, que es factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y también por acá, pues sabemos que como tienen el mismo denominador, pues nada más voy a hacer la ley de la suma. Ahí, la ley de la suma. Y por lo tanto, sabemos que aquí hay un binomio que va a estar elevado al cuadrado, donde ese binomio va a tener un primero y un segundo término, que va a obedecer precisamente a la raíz cuadrada del primero, a la raíz cuadrada del segundo. Aquí tengo un y, tengo un 3, y el signo del binomio va a ser el mismo, perdón, la operación del binomio va a ser el signo que tenga el término lineal, por eso aquí hay un más. Y por la ley de la suma con números racionales con el mismo denominador, sabemos que aquí hay un 3 y sabemos que por aquí hay un 28. Son números con el mismo signo, se suman y se deja el signo que predomina. Y de aquí lo que sigue, pues simplemente es la operación inversa, que entonces tiene ciertas consideraciones. La operación inversa quiere decir que voy a calcular raíz de 28 y la raíz de 3. Eso me lleva entonces a entender que voy a aplicar propiedades de los exponentes. Pero también resulta que el 28 tiene mitad que es 14, tiene mitad que es 7, y por lo tanto se puede racionalizar el radicando. Y si racionalizo el radicando, entonces resulta que la raíz de 28 me va a quedar un 2. Este 4 tiene raíz cuadrada exacta por la raíz de 7. Y el denominador es raíz de 3. Pero acuérdense que no puede haber raíces en el denominador. Por lo tanto, como no puede haber raíces en el denominador, agrego el otro concepto que se llama racionalizar el denominador. Y por lo tanto multiplico por raíz de 3 en el denominador y por raíz de 3 en el numerador. De ahí ya concluí con esa primera operación inversa. Y entonces nos vamos a la siguiente. Me hace falta agregar que sabemos que tiene dos resultados, que es el más y el menos. Y ahora sí me voy a esta operación. La operación inversa es una resta, por lo tanto es un menos 3. Y de ahí ya sé que este es una y1,2, donde habíamos mencionado que no propiamente es una coma 2, sino más bien obedece a que van a ser puntos. Y esos puntos, pues debido a que ya utilizamos el punto A y el punto B, pues tenemos que hablar entonces de la ordenada de de la ordenada de C, que es un punto diferente, y de la ordenada del punto D. Por lo tanto, ¿alguien me puede decir las coordenadas de esos dos puntos? 34. Dime 34. Sería 0, menos 3 más 2 raíz de 7 sobre 3. 0, que me dijiste, menos 3, ¿qué? Menos 3 más 2 raíz de 7 sobre 3. Sobre 3, ¿segura? Faltan los términos que están en rojo. 21. 24. Ok, ¿qué número de lista me dijiste la que me dijo ese resultado? 34. 34. Le voy a poner medio punto porque pues por ahí tienes una imprecisión. ¿Sale bien? Pues aquí te pongo 3.5.
Bueno, acuérdense que hago la pregunta y si no me la contestan, entonces yo ya le respondo, ¿no? Acuérdense que dijimos que voy a aplicar propiedades de los exponentes. Y propiedades de los exponentes me lleva directamente a entender que aquí, que aquí tengo una multiplicación de dos raíces. Como tengo la multiplicación de dos raíces, por propiedades de los exponentes voy a multiplicar a los radicandos y dejo una sola raíz. Por eso aquí voy a tener una raíz de 21. Lo que aquí me dijo su compañera está bien, porque es por definición de potencia, que me hace falta agregar. Por definición de potencia voy a tener una operación inversa. Y esa operación inversa me lleva a que esto que está multiplicado por sí mismo dos veces, el cuadrado y la raíz en operaciones inversas, y por eso me queda solamente el radicando, que es el número 3. Y eso está bien, ¿no? Y obviamente la coordenada del otro punto obedece también, aquí es un 0, menos 3, pero en lugar de utilizar la suma utilizo la resta, y aquí es menos 2 raíz de 21 sobre 3. Y ya tengo las dos intersecciones. Obviamente esos puntos C y D están obedeciendo a esta ubicación y a esta ubicación, ¿no? Quizás aquí tengo que hacer la corrección. No puede ser punto C porque el punto C es el centro. Entonces podríamos hablar de un punto E, por ejemplo, ¿no? Para no tener una duplicidad, y también sabemos que esas duplicidades pues no son buenas, ¿no? ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ok.